es inconsciente, es rígida, que nos podremos estar equivocando, y la valoración es algo más lenta, donde ya empezamos a hablar de qué supone para mí este estímulo, y ahí está la significación, el afrontamiento y las normas. Evidentemente, en cuanto a la evaluación afectiva, la novedad y el agrado intrínseco, pues la novedad es alta y el agrado intrínseco decimos que es neutro, es lo que estamos diciendo desde el principio, que no tiene una valencia afectiva. En cuanto a la valoración, la significación es altísima, el afrontamiento es altísimo, tengo que poner todos mis recursos atencionales en saber cuál es el estímulo, y las normas se califican, si vosotros veis la tabla esta de doble entrada que vimos en la primera PEC o en la segunda PEC, ya no sé qué número de PEC es, las normas están calificadas de abierto, ¿no? No podemos contestar de ninguna manera. Hay muchísima casuística y, por lo tanto, la clasificación o la calificación que damos es de abierto. Está modelada por el contexto sociocultural. Tenéis esta imagen en el libro, el cuadro 5.1, que lo que nos viene a explicitar de alguna forma son los procesos que se ponen en marcha cuando tenemos este evento sorpresivo, que yo lo resumo en este cuadradito azul que hay aquí. Primero, el primer subproceso es la verificación de la discrepancia con el esquema. Ocurre algo y tenemos que verificar que ese algo que ha ocurrido, evidentemente, es algo que no encaja dentro de nuestro esquema, que no encaja dentro de nuestra hipótesis, que no encaja dentro de lo que esperamos que ocurra en un momento determinado. El segundo subproceso es el análisis de las causas del suceso inesperado. ¿Por qué ha ocurrido esto? Después, evaluación del significado para nuestro bienestar personal. Y por último, ¿sigo con mi actividad o tengo que hacer algo? Imaginaros que estamos en nuestra casa estudiando y de repente hay una explosión considerable, evidentemente. Verificación de la discrepancia del esquema, evidentemente es algo que es discrepante. Causas del suceso inesperado. Imaginaos que estamos en Valencia en épocas de falla. Así que analizamos la causa del suceso inesperado y encontramos una causa a ese suceso inesperado. El tercer punto, evaluamos el significado para mi bienestar personal. La evaluación es, no hay nada que me pueda afectar a mi bienestar personal. Y la cuarta es, voy a seguir estudiando, porque esto, cosa diferente, es si en esa época estamos en Madrid y oímos algo por el estilo. Desde luego ya el procesamiento de la información sería absolutamente diferente, ¿no? Así que el contexto nos ofrece el esquema, nuestra hipótesis, y por lo tanto, aunque sea algo llamativo en un momento determinado, pero enseguida verificamos si es discrepante o no es discrepante con lo que nosotros esperamos, ¿no? Con nuestro esquema de pensamiento. Esto es lo que viene a decir el cuadro 5.1. Y a partir de aquí todo es repetición, ¿no? Las funciones, como hemos dicho, yo lo he llamado la lejía, para que eso os quede en la cabeza, la lejía queda limpio nuestro sistema, la actividad de nuestro sistema nervioso, para intentar reenfocar todos nuestros recursos al cambio imprevisto, ¿no? Para ajustarnos a ese cambio imprevisto. Por tanto, por una parte, inhibe todas las demás actividades y, por otra parte, nos prepara para afrontar de forma efectiva los cambios inesperados. Nos prepara, ¿eh? Después, ya veremos a cabo si llevamos a cabo el afrontamiento o no. De momento nos prepara. Ya os digo que siempre que hay un elemento sorpresivo, nuestra actividad autonómica se dispara y nos prepara para lo peor. Eso es adaptativo desde el punto de vista filogenético y es sumamente necesario. Nos prepara para lo peor. Es decir, nos activamos, nuestra conductancia sube y con nuestra aceleración cardíaca, ¿qué es lo que ocurriría?
se para. Ocurren dos cosas. En la sorpresa, en el momento, la tasa cardíaca, hay una desaceleración. ¿Cómo se llama esa desaceleración? Hay una desaceleración, el corazón después aumenta, pero de momento se para, ¿eh? Eso es lo que nos vamos a ver aquí, ¿no? El sistema ese, el subsistema de soporte. En el subsistema de monitorización son difíciles de describir los efectos subjetivos por la rapidez, ¿no? Y por esta paralización de la que estamos hablando. Así que los efectos subjetivos que podemos decir acerca de la sorpresa es mente en blanco, una reacción afectiva indefinida, no hay valencia, no sabemos si es positivo o negativo, pero lo vamos a saber rápidamente, ¿eh? Ya digo que es eso. Y la segunda, el segundo efecto subjetivo que podemos traer a colación es una sensación de incertidumbre, claro, evidentemente, de no saber lo que está pasando. Tiene que ser de incertidumbre, porque hemos dicho que es discrepante con nuestro esquema, que es discrepante con lo que nosotros pensamos, con nuestro esquema de pensamiento, con nuestra hipótesis. Y la diferencia en que la sensación es más larga en el tiempo que la sorpresa es precisamente eso, ¿no? Que la sorpresa se basa en lo que nos entra por el ojo, por el oído, por el tacto, son esquemas perceptivos que son mucho más rápidos que la incertidumbre que se basa en las redes semánticas, ¿no? De ahí la mayor incertidumbre, la mayor duración de la incertidumbre que la sorpresa. ¿Qué es lo que facilita el subsistema ahora ejecutivo, el de afrontamiento? Facilita, y volvemos a repetir otra vez lo mismo, es repetición y repetición. Facilita los procesos atencionales enfocados al estímulo, la aparición de conductas de cotilleo, que yo le llamo de cotilleo, pero es exploración e investigación, evidentemente, porque tenemos que saber qué es lo que ha ocurrido, interés o curiosidad por situaciones novedosas, por situaciones sorpresivas, y la aparición de una reacción emocional y conductual apropiada para estas situaciones novedosas, para que nos adaptemos lo mejor posible a ellas, eliminando otra vez la lejía, eliminando la actividad residual del sistema nervioso central que en ese momento estuviéramos utilizando. Eso se limpia y se reenfoca a explorar el evento sorpresivo. ¿Qué consecuencias? Volvemos a repetir otra vez. Hemos dicho que es hedónicamente indiferenciada, por lo tanto, es frecuente que la sorpresa vaya seguida por otra emoción que la colorea. De positividad, sorpresa más alegría, o de negatividad, sorpresa más ira, puede ser, o sorpresa más miedo. Evidentemente, esta sorpresa, que tiene una activación, puede incrementar la activación de la emoción que viene a continuación. Y para eso tiraríamos de la teoría de la transferencia de la excitación que vimos en su día, en el tema 3. Y volvemos a repetir de nuevo, y el manual vuelve a repetir de nuevo, y por eso aquí lo repetimos de nuevo, que provoca un proceso que ayuda a eliminar la discrepancia con el esquema, o bien la actualización del esquema. Es decir, si lo que ha provocado la sorpresa no entra dentro del esquema que yo espero, tengo dos opciones. O no tengo dos opciones. Lo que hago son dos cosas. Primero, elimino la discrepancia del esquema y segundo, actualizo ese esquema, de tal manera que la siguiente vez que se produzca ese estímulo en la misma situación, evidentemente ya no nos sorprenderá, ya no me sorprenderá. Así que ayuda a eliminar la discrepancia del esquema o la actualización de ese esquema. Ya entra dentro de las posibilidades, dentro de mi hipótesis entra dentro de las posibilidades que puede ocurrir. Pero como ya sé por qué ha ocurrido, elimina la discrepancia. No entiendo esto. Vale.
Rápidamente pasamos de la sorpresa y pasamos al asco, a la aversión, a la repugnancia. Y os prometo que no voy a poner ninguna imagen asquerosa, ninguna imagen de restos humanos, ninguna imagen de mierdas, de cacas, de vómitos, que es de lo que estamos hablando. Lo siento, pero es el asco, es una emoción. Los emoticonos saben perfectamente bien. Bueno, de hecho, esto que os he dicho que las unidades de acción facial no entran, no las van a preguntar, que lo que entra es, grosso modo, cómo configuramos nuestra cara. En vez de leerlo aquí, podéis coger WhatsApp y lo clava. Así que esto de la lengua por fuera es que lo más asqueroso entra por el gusto, también por la vista y por el olfato, pero primordialmente por el gusto, porque la función adaptativa del asco, la función primitiva adaptativa del asco es no meter cositas malas en nuestro cuerpo que nos haga daño. Esa es la función adaptativa. Pero después tiene otra función que nos complica la vida. Y es esta fina línea que separa el miedo del asco. Y generalmente llamamos xenofobia, fobia, seno, a lo extranjero, a lo diferente, si somos blancos a los negros, si somos negros a los blancos, si somos con los ojos rasgados, pues a los que no tenemos ojos. La xenofobia, hay una delgada línea que separa la fobia, el miedo, de lo que es el asco interpersonal, el asco a una persona que tiene color diferente al mío, que a lo mejor huele diferente a... Y eso nos complica la existencia de tal manera que explica la violencia iba a decir interracial, ¿no? Suponiendo que hubiese diferentes razas, ¿no? Que no seamos una raza única, pero con diferentes características, que es lo que debe ser. Y con el odio, bueno, ahí eso ya sería otra cuestión, entraremos en otra. Es decir, asco, miedo, odio. Aquí la delgada línea que estamos diciendo entre el asco y el miedo. Yo cuando me desmayo por una cucaracha, no sabemos si es miedo a la cucaracha o es asco a la cucaracha. Y cuando estamos hablando de interpersonal entre dos, pues es miedo, se llama xenofobia, pero no sabemos hasta qué punto es fobia, es miedo o es asco. Ya digo que hay una delgada línea de separación. Así que vamos con las definiciones y echamos mano de Darwin. Sensación que se refiere en primer lugar a algo que repugna al sentido del gusto. ¿Eh? Por eso el emoticono con su lengüita fuera, fantástico. Y después no emoticonos, pero aquí tenemos a la derecha que arrugamos la nariz, levantamos la nariz hacia, en fin, lo que conocemos por la expresión de asco. Algo percibido en ese momento o también algo imaginado, claro, con cierta viveza, ¿no? Y en segundo lugar, dice Darwin, algo que produce una sensación parecida, pero en el sentido del olfato, del tacto o incluso de la vista. Hay muchos programas, hablando del tacto, hay muchos programas de estos que hacen perrerías con los concursantes y le dicen a los concursantes, mete la mano en una caja oscura, en una caja cerrada que no sabemos lo que hay dentro, mete la mano y averigua lo que hay dentro, ¿no? Pues ahí se producen también cierta emoción de asco, ¿no? Depende de lo que toques. Algo viscoso. Pero vuelvo a decir, no sabemos hasta qué punto es asco o miedo. Algo viscoso. Puede ser una serpiente. Ahí está. Aquí os llamo la atención sobre un par de términos que yo creo que hay una confusión en el manual porque utilizan revulsión con acento en la O. Pero revulsión
En castellano no tiene nada que ver con asco. Algo revulsivo en castellano es algo que da la vuelta a... Si mi equipo de fútbol va perdiendo y yo saco a un jugador nuevo y ese jugador mete 2 goles y ya mi equipo va ganando, yo digo que ese jugador ha sido un revulsivo para cambiar la situación, ¿de acuerdo? No hay un vocablo en castellano revulsión, el vocablo en castellano revulsión no tiene nada que ver con repulsión, que es el vocablo. Lo que ocurre que en inglés sí que revulsión, no revulsión, sino revulsión, que se escribe de la misma manera, sí que es repulsión en castellano. ¿Me explico? Porque un poquito más adelante, en ese mismo capítulo, un poquito más adelante, cuando habla del subsistema de monitorización, dice que uno de los sentimientos subjetivos que hay es el de repulsión, con P. Allí sí que está bien. Pero en estos primeros párrafos utilizan revulsión, pero revulsión no es. Tiene que ser repulsión o revulsion en inglés. Bien, Angel dice que es revulsión, pero ya digo, sería repulsión o evitación de una incorporación oral, igual que Darwin, oral de alguna sustancia. Y es una reacción específica hacia productos de desecho humano y animal. Productos de desecho humano y animal, pues sobre todo a las heces, a la caca. Pero fijaos que no es lo mismo la caca que le vamos a hacer de un extraño que la de un conocido. Y ya la de tampoco es igual la caquita de mi bebé que la caquita de otro bebé. Son diferentes. En un caso parece ser que inhibimos esa reacción de asco. Si yo tengo que quitar las heces de un familiar mío que tiene Alzheimer o algo por el estilo, pero es un familiar mío, ese asco ¡pum!, es como si desapareciera. No es lo mismo que hacerlo con otra persona. Y es algo a tener en cuenta para cómo procesamos esa información y es la misma, es el mismo estímulo. Y Rossini y Fallon, por poner algunas otras definiciones, es otra repulsión frente a la posibilidad de ingerir una sustancia que pueda ser ofensiva o contaminante para mi cuerpo. Evidentemente, como os he dicho antes, el origen evolutivo del asco tiene que ver con el rechazo de alimentos, con el rechazo de entrar dentro de mi cuerpo algo que me pueda hacer daño, pero con la evolución ha pasado a ser también una emoción moral. Y esto es lo que nos complica la vida. En sentido general, y por resumir, una fuerte aversión producida por algo que es desagradable o repugnante, pero también es una emoción compleja que implica una respuesta de rechazo a una persona, a un acontecimiento psicológico o a valores morales. Esta evolución moral también nos da asco ciertas actuaciones que sabemos que no se pueden producir. Tenemos un super yo, si lo queremos en el lenguaje psicoanalítico, que hay ciertas conductas que están fuera de lugar y esas conductas también nos producen rechazo. Cuando hay abusos sexuales a niños, son conductas que nos producen esa sensación de asco como una transgresión a una norma básica, ¿no? Y ahí también se convierte el asco en una emoción moral. No sé, así Jax de la no sé qué americana, Jax, Jack Casterton, no sé, es por por el famoso procesamiento de la información, ¿no?
es el mismo estímulo, pero lo procesamos de forma diferente si es un estímulo de alguien conocido a mí o si es de alguien conocido. Por eso, incluso la inhibición de ciertas emociones, como por ejemplo el asco, la inhibición del asco es una consecuencia positiva, es una consecuencia prosocial. Puedo hacer cosas inhibiendo esta emoción de asco. Es lo mismo que ocurre cuando a mí me invitan a comer en, 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 cuando alguien se interesa y me prepara una comida fantástica que lleva mucho tiempo haciendo la comida y me ha invitado con mucha ilusión, y va y me ponen allí un plato que yo lo veo, incluso lo huelo y me produce asco, pues la inhibición de esa reacción de asco es es una inhibición prosocial, ¿no? Es una inhibición pues para evitar ciertos problemas interpersonales. En cuanto a lo moral, Rocín lo llama expansiones del asco. Y él habla de dos expansiones del asco. La contaminación interpersonal, que es la generada por contacto físico con extranjeros o personas, lo pongo entre comillas, personas indeseables, es personas que nosotros procesamos como indeseables. No es que las personas sean indeseables o más deseables o menos deseables. Las personas ni son esto ni son lo otro. Nosotros las interpretamos como indeseables o no indeseables. Es como el cocido. A mí me gusta comer el cocido. Me ponen un cocido y es erróneo decir este cocido está bueno. Este cocido no está ni bueno, ni malo, ni medio regular. El cocido no está de ninguna manera. El cocido a ti te parece bueno o te parece malo, porque posiblemente el otro comensal que esté a la otra parte diga, este cocido está malísimo. Pues para mí el cocido está buenísimo. El cocido no está ni bueno ni malo. Cada uno de nosotros lo interpretamos de una forma diferente. Así que personas indeseables, pues depende para quién, ¿no? Pero bueno, esta es una expansión del asco que dice Rocín, la contaminación interpersonal generada por contacto físico con extraños a nosotros, con extranjeros, con gente que tiene un color diferente, con gente que tiene un olor diferente, con gente que es diferente en características a nosotros. Y después está el dominio moral del asco, que son estas acciones asquerosas que se salen de lo que está permitido, y es pues, el abuso sexual a niños, etcétera, etcétera. La evolución la sitúa como una emoción moral, como una emoción algo más compleja que en sus inicios, que desde el punto de vista adaptativo es simplemente la incorporación de algo que no sea saludable. La llama expansiones porque es algo más allá, es una expansión de su función adaptativa filogenética, que era como una emoción que nos libra de ingerir algo en nuestro cuerpo que nos pueda hacer daño. Nos da asco por eso, nos da asco y lo escupimos, lo tiramos. Pero con la evolución, como decimos, se ha hecho una emoción moral. Eso es una expansión. Claro que aprendemos el asco. De hecho, esa es una de las consecuencias malas del asco, que podemos estar rechazando alimentos que son nutritivos, alimentos que son buenos para nosotros, pero como hemos aprendido, hay asco, claro, aprendido, como cualquier emoción, hay miedo aprendido, hay asco aprendido, etcétera, etcétera. Vale. Dentro del subsistema de procesamiento de la información hay unas cositas que son interesantes entre sacar de todo el párrafo. Primero que aunque hay un alto grado de conservacionismo y de constancia en cuanto a su producción, en cuanto a su salida, es decir,
náuseas, vómitos, escupitajos, cuando algo nos produce asco, aunque hay un alto grado de constancia en estas salidas, en estas producciones, cuando tenemos asco, pero ha habido una gran transformación dependiendo de la historia y de la cultura de cada uno de nosotros. Esta historia y cultura es el primer filtro, el segundo filtro dentro del procesamiento de la información. Es el segundo, es el segundo, porque el primer filtro es la evaluación y la valoración. La evaluación y la valoración es el primer filtro, y después cuando se pone en marcha todo lo que se produce dentro de nuestra O, después está el segundo filtro. ¿Mostramos eso o no mostramos eso? Eso ya va a depender de la cultura y va a depender del aprendizaje. Por eso, aunque en un primer momento hay un gran conservacionismo y constancia a la hora de expresar ese asco, que es vomitando, teniendo arcadas o náuseas, pero la cultura y la emoción, ese segundo filtro, ha puesto filtros, valga la redundancia. De tal manera que, por ejemplo, si vais a un pueblo como el mío en Extremadura, pues allí es muy habitual sonarse los mocos de una forma natural, y es tapándose una fosa nasal y expulsando por la otra fosa. Y eso se hace en comunidad, quiero decir, socialmente. Y no, claro, si tú eso de la cultura, pues traes a esa persona y la metes en el metro de Madrid y pues hace eso, pues ya es otra cosa, ¿no? Ya la gente de alrededor pues igual no lo toma tan bien. O si a mí me invitan a Marruecos a comer y yo allí, después de comer, eructo delante de la mesa, pues la gente de allí dice, fantástico, qué bien, le ha gustado. Sin embargo, tenemos aquí y eructan aquí en la mesa y dicen, qué asco, ¿no? Bueno, es el segundo filtro, es la historia, es la cultura. Por eso, aunque hay constancia en lo que solemos hacer, pero hay una gran transformación en la valoración de esto que solemos hacer dependiendo de la historia y de la cultura. En su día hablamos de rasgos de personalidad o rasgos emocionales y nos preguntábamos en aquel entonces, ¿los rasgos de personalidad son causa de las emociones o simplemente son variables que modulan las emociones? Y llegamos a la conclusión, no sé si os acordaréis, de que los rasgos de personalidad no son causa de las emociones, sino que modulan las emociones. Salvo dos. ¿Os acordáis de qué dos eran? Que sí parece ser que causan ciertas emociones, entre ellas el asco. Dos rasgos de personalidad. Hablamos de los estilos emocionales de represión y de sensibilización, que yo os ponía un ejemplo de cuando íbamos a un hotel. ¿Os acordáis de eso? Abríamos la puerta de nuestra habitación. ¿No os acordáis? Os pongo ejemplos para que se os quede. Hay personas que van a un hotel, entran en su habitación y empiezan a escudriñar todo. Levantan sábanas buscando manchas, restos de vello púbico, alguna cosa que les pueda contaminar o así. Se van al cuarto de baño, buscan, levantan, buscando estímulos asquerosos, por decirlo de alguna forma. Pero hay otras personas, esos son los estilo emocional, sensibilización. Buscan continuamente estímulos para librarse de ellos. No soportan la incertidumbre, no soportan no saber. Tienen que saber. Lo que soportan muy bien es su activación fisiológica, pero no soportan no saber. Así que van buscando. Y hay otras personas que abren la puerta de su habitación y dicen, corazón que no ve, no. Ojos que no ven, corazón que no siente. Si me lo encuentro, ya veré lo que hacer. Pero esas personas soportan muy bien la incertidumbre,
no quieren saber y soportan muy mal su activación fisiológica. Precisamente por eso no quieren saber. Ya cuando me lo encuentre, ya me pondré malito. Pero de momento no quiero buscar, no quiero estar malito, continúan buscando. Y estos estilos emocionales de represión y de sensibilización sí que parece que son causa, en concreto, de esta emoción de asco, para explicar diferencias individuales entre unas personas y otras. Y hay otra cosa curiosa, que hablando de diferencias individuales, si separamos por sexos, hombres y mujeres, resulta que cuando evaluamos la sensibilidad al asco que tienen los hombres y las mujeres, cuando lo evaluamos por autorregistros, es decir, preguntándoles, resulta que las mujeres son más sensibles al asco, a los estímulos asquerosos, que los hombres, cuando informan verbalmente, cuando informan por autorregistro. Pero ¿y si cambiamos la manera de investigarlo? ¿Y si cambiamos los autorregistros por actividad autonómica, midiendo la conductancia de la piel o midiendo algo que sea más objetivo? Pues resulta que esas diferencias entre sexos desaparecen, se volatilizan. No hay diferencia, somos iguales. Pero a la hora de informar, nosotros, los hombres, informamos que somos más resistentes al... No podemos informar de otra cosa. Si nos preguntaran por ira, entonces informábamos. Si nos preguntaran por ira, informábamos. Y decíamos, sí, 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 yo le doy 2 hostias, que vamos, que no. De eso sí informamos, pero de asco no podemos informar. Y de ansiedad tampoco podemos. Y de miedo, pues tampoco podemos informar de miedo. Pero medido, las diferencias desaparecen. Y por último, otra de las cosas que me gustaría destacar es que la sensibilidad al asco o la susceptibilidad al asco está asociada con varios trastornos, con bastantes trastornos psicopatológicos que los apuntaremos un poquito más adelante cuando estemos en las consecuencias patológicas. ¿Qué funciones tiene el asco? Ya lo hemos hablado. Una función adaptativa, que es la más importante, pero después está esta función social, estas expansiones del asco. Fijaos que se cree, se ha estudiado que sobre los 3 meses el bebé ya tiene sus expresiones de asco, ¿no? El rechazo a algo que no le sabe bien. El subsistema de monitorización, que sepáis que el asco es de menos duración y es de menos intensidad que otras emociones. Las emociones que más intensidad tienen es la ira y el miedo. La ira y el miedo tienen una activación muy, muy elevada. Bueno, y los efectos subjetivos también los hemos comentado y fijaos, aquí lo señalo porque aquí en este párrafo del tema sí que aparece repulsión, bien puesto, no revulsión, sino repulsión, que es y va acompañada pues efectivamente de las producciones que hemos dicho anteriormente, que hay mucho conservacionismo, que es vómitos, arcadas, escupitajos, etcétera, etcétera. Eso por parte de la función adaptativa y después de la función moral, pues es un sentido de ofensa, ¿no? Un sentido, la percepción de que algo ha ocurrido no como debería ocurrir. Pues esto de violaciones de niños, abusos sexuales de niños, etcétera, etcétera. Si los hombres no informan es por presión social o cultural, sí, una de las hipótesis es esa. Una de las hipótesis es, como hemos dicho, los hombres padecemos, y digo padecemos de forma general, por la educación que hemos tenido, padecemos de eso que se ha llamado alexitimia. Alexitimia, de que no podemos expresar nuestras emociones, salvo una, esa sí que nos dejan, que es la ira, esa sí nos dejan. Pero todas las demás, si expresamos o decimos que, que somos susceptibles al asco, o que tenemos miedo, o que tenemos ansiedad, enseguida te califican ahí como
blandito. Bueno, pues y nos han educado para eso, nos han educado para lo que nos han educado. Llevamos miles de años educándonos para eso, a las mujeres para una cosa, a los hombres para otra. ¿Esto está cambiando? Pues evidentemente, claro que está cambiando, pero la velocidad de crucero es lentísima. Sí, podemos traer ciertos ascos. Por ejemplo, sabemos que nos gusta lo dulce y lo salado, pero no nos gusta lo amargo y lo ácido, no nos gusta y lo escupimos. Eso es preferencias genéticas. El brócoli, es no, eso no es genético, ¿eh? El brócoli, los guisantitos, la verdura, eso no es genético. Si tú le acostumbras al niño. El otro día estaba con una persona que tenía un niño que ya podía comer sólido y, y le estaba dando, que yo le dije, digo, ¿por qué, ¿por qué le deja que el niño esté comiendo un limón? Dice, no, porque así se acostumbra. Digo, pues claro, sí. No, pues el niño se acostumbra al limón y se come el limón como... Sí, si los pequeños, si de pequeños nos hacen comer algo que nos da asco, se puede quedar grabado de mayores solo por el olor, por ejemplo, y del asco, pues claro, sobre todo porque te están... Cuando si te da asco, si es genético y te lo están imponiendo, pues de momento lo que le estás haciendo es sufrir. Otra cosa es que lo coja voluntariamente y se lo lleve a la boca y bueno, pero si se lo estás dando eh, de entrada le estás haciendo sufrir, ¿no? Es por presión social, sí. Cuesta más mostrar su vulnerabilidad para la guerra, jajaja. Ja, ja. Sí, claro. O sea, nosotros estamos preparados para la guerra. Ver cualquier película americana donde el padre que se va a la guerra le dice al niño, tú ahora te quedas como cabeza de familia, tienes que proteger a tu madre y a tu hermana, aunque el niño tenga 4 años. Ya nos van preparando. Eso nos ha ocurrido a todos, ¿eh? Y esto se ha quedado colgado y no pasa. Bien. Vale, el subsistema ejecutivo, que es el afrontamiento, ya hemos dicho que manifestación de repugnancia, repulsión, otra vez aquí bien empleado, y manifestación de rechazo al estímulo desencadenante. O sea, nos repugna el estímulo y rechazamos ese estímulo. Y la respuesta de distanciamiento, de escape, de evitación, va acompañada de una serie de acciones, ¿no? Que lo resumen de forma muy sutil, en vez de llamarle escupitajo, pues le llama una expulsión, escupir, o eliminación de los estímulos aversivos, esto tiene mucho que ver con ciertos trastornos obsesivo-compulsivos, lavarse las manos porque te da asco de lo que has tocado, retirada de la atención, mirar para otro lado, o retirada de uno mismo de la situación, dar un rodeo, lo que viene siendo pues evitar ese, y fijaos que es una conducta de evitación y no estamos hablando de miedo, sino estamos hablando de asco, ¿no? Dar un rodeo, retirar la mirada, lavarse las manos, escupir, etcétera, etcétera. Hay una técnica que es muy maja para enseñarle a los niños eh, a comer de cualquier cosa. O sea, lo que no se puede hacer, o por lo menos yo no recomendaría, es que si te ponen para comer brócoli y no te gusta y no lo comes, decir lo que se solía decir en tiempos antaños, ¿no? Aunque, pues para la merienda, bueno, vale. O para la cena, bueno, vale también, pero creo que no es lo adecuado. Si tú sabes que a tu hijo no le gusta el brócoli y tenemos para comer algo que le guste el brócoli, coño, perdón, en vez de ponerle un plato de brócoli contundente,
ponle un arbolito de brócoli, un pequeñito de brócoli, pero eso se lo tiene que comer uno pequeñito de brócoli. Y al día siguiente o cuando toque otra vez brócoli le pones otra vez el pequeñito y a la siguiente pues le pones dos pequeñitos, pero no me le pongas un plato de brócoli ahí de entrada grande porque entonces no. Y sobre todo no se lo guardéis para la cena, porque eh, eso ya es tortura, casi. Y las consecuencias que puede tener el asco pues pueden ser consecuencias positivas o consecuencias negativas. Consecuencias negativas, el papel que juega en los juicios morales, ¿no? Y en la violencia étnica. Y ahí empezamos pues a complicar un poquito esto del asco. Lo más negativo es el asco interpersonal. Y también una consecuencia negativa es que podemos estar dejando de consumir alimentos que son nutritivos y que están en buen estado. Aparte de eso, las consecuencias ya las hemos estado viendo, grandes diferencias individuales, las mujeres presentan valores más elevados, pero cuando medimos la actividad electromiográfica o las otras medidas como la conductancia de la piel, pues esto desaparece, el asco entre sexos desaparecen y la sensibilidad, como hemos dicho antes, la sensibilidad al asco está muy asociada con ciertos trastornos psicológicos, con ciertas psicopatologías, con trastornos de la conducta alimentaria, sea anorexia, sea bulimia, con ciertas fobias específicas, con ciertas fobias sociales en el asco interpersonal o con trastornos, con síntomas de ansiedad. Lo que está claro es que hay una relación bastante alta entre la sensibilidad al asco y los síntomas obsesivos compulsivos. Estos síntomas, estos trastornos que se componen de obsesión y compulsión. La obsesión es la idea y la compulsión es la conducta que yo realizo para que no se cumpla esa idea que tengo. Y la idea siempre es mala, la idea siempre es ansiógena. Me va a ocurrir algo malo si no hago esto o lo otro. Así que me lavo las manos para que no me ocurra lo malo de contaminarme. Eh, Ahí los váteres es eh, abrir la puerta del váter se puede complicar seriamente, ¿eh? La gente abriendo con esto la puerta por no tocar con las manos porque ahí puede haber de todo, ¿no? Así que la sensibilidad, cuanta más sensibilidad al asco, todo esto se puede medir. Hay una serie de cuestionarios por ahí que en los manuales vienen, ¿no? Se puede medir y tienen diferentes manuales, diferentes pruebas psicológicas para medir la sensibilidad al asco. Vale. Bueno, y entramos con el miedo. Bien, el miedo es, como pongo aquí, pues la reina de las emociones. El miedo es lo que ha estudiado el conductismo. El miedo es lo que ha estudiado el psicobiologicismo, el biologicismo. El miedo es lo que se estudia desde el cognitivismo. El miedo es pues, la emoción reina en la que se ha basado cualquier estudio. Esto que hemos visto de Oman, del lanzamiento preatencional de las emociones, de siempre con animales o con humanos, ¿no? Para estudiar esta emoción de miedo. Y los conductistas, por ejemplo, utilizan la emoción de miedo y estudian la emoción de miedo con sus los conductistas, es la conducta. Por lo tanto, lo estudian con las conductas de evitación y escape. El miedo lo puede producir. Si queremos clasificar qué estímulos producen miedo, son inclasificables, porque el miedo es
El miedo es libre. El miedo es libre. A cada uno nos produce miedo una cosa, aunque ese miedo sea irracional y entonces no lo llamemos miedo, lo llamamos fobia. Pero a mí me puede producir miedo esto y ¿qué le vamos a hacer? Me produce miedo esto. Evidentemente es una fobia. Si me produjera miedo esto es una fobia. Pero una fobia es miedo, irracional pero miedo. Así que son inclasificables los, los miedos. Empezamos con Darwin, dice, miedo deriva de aquello que es repentino, eso era sorpresa también, y le añade, claro, repentino y peligroso. Entonces tendremos miedo. Es un estado emocional que es negativo o aversivo, evidentemente, con activación muy elevada, bastante más elevada que la del asco, que incita a sus dos conductas habituales, que es evitar o escapar. Y evitas y escapas, ¿por qué mecanismo de aprendizaje? ¿Por condicionamiento clásico o condicionamiento operante? Por condicionamiento clásico tienes el miedo. Por condicionamiento clásico un estímulo te produce miedo. Pero las conductas de evitación o de escape, que son conductas voluntarias, por tanto no puede ser condicionamiento clásico, es condicionamiento operante, se mantienen por condicionamiento operante. Y dentro del condicionamiento operante, ¿qué programas? Refuerzo positivo, refuerzo negativo, castigo positivo, negativo. Si mantienes una conducta es refuerzo o castigo. Refuerzo, por eso mantienes la conducta, porque algo bueno sacarás. ¿Y qué es lo bueno que sacas? Y si evitas, entonces, ¿qué? ¿Refuerzo? Refuerzo negativo. Porque lo que haces es quitarte negativo, quitarte algo malo. Precisamente lo que te quitas es el miedo. Así que si yo tengo miedo al avión, mantengo una y otra vez irme en tren, evito el avión, me voy en tren, porque irme en tren para mí es un refuerzo negativo, porque me quita el malestar del tren, del avión, y de lo que se trata es de que en terapia ese refuerzo negativo desaparezca y tú te atrevas a coger el avión y no irte continuamente. Pero eso se mantiene en el tiempo y evita que te enfrentes al estímulo fóbico en este caso. Lo que no vamos a tener es ningún tratamiento psicológico para que a ti se te quite el miedo de enfrentarte a un león. Eso no, porque eso es bueno. Que tú tengas miedo al león es bien, es bueno. Lo que no es bueno es que tú tengas miedo a una cucaracha, o que tengas miedo al avión, o que tengas miedo al coche, o que tengas... Eso no es bueno. Eso es ego distónico. Y Fernández Abascal dice que es el miedo, la señal de un daño físico o psicológico. Ojo, esto es importantísimo para discernir miedo, fobia y ansiedad. Me da muchísima rabia que en contextos eh, de redes sociales haya personas que confundan. Bueno, no, claro, si las personas, digo personas que sean psicólogos o que sean psiquiatras, o sea, que estén puestos que confundan ansiedad y que hablen de ansiedad, de fobias y de miedos de forma indistinta. Eso no puede ser y eso me da muchísima rabia, ¿no? No podemos confundir qué es una cosa y qué es la, porque los tratamientos son absolutamente diferentes. De hecho, ya digo, si tengo miedo al león, no hay tratamiento que valga, fenomenal, y sigue teniendo miedo al león. Cuando veas un león, sal corriendo. Señal de un daño físico o psicológico que está próximo. Implica seguridad respecto, también esto hay que tenerlo en cuenta, implica inseguridad respecto a la capacidad que tengo yo para enfrentarme a ese estímulo. Si yo considero que no tengo capacidad suficiente para enfrentarme al estímulo, entonces también es esta reacción de miedo.
y Fernández Abascal relaciona la intensidad de la emoción con el grado de incertidumbre que yo tenga a la hora de afrontar esta situación. Oman, para distinguir miedo de ansiedad, Oman dice que el miedo es post-estímulo, el miedo siempre es reactivo. De hecho, todas las emociones primarias son reactivas al estímulo, son procesamientos abajo, arriba. Y sin embargo, la ansiedad, Oman la llama pre-estímulo, antes del estímulo. Es un avance que yo me hago del estímulo. Por lo tanto, la ansiedad es un proceso arriba-abajo y el miedo es un proceso abajo-arriba. El miedo es reactivo, la ansiedad es proactiva. ¿De acuerdo? ¿Qué elicita el miedo? Como ya hemos dicho, es dificilísimo clasificar los estímulos desencadenantes. Son muchos, son variados, el miedo es libre y cualquier estímulo puede producir miedo. Pero filogenéticamente, que sabemos que es de lo más antiguo, precisamente porque es altísimamente adaptativo y además de una manera automática. Pero el nexo común a todos los estímulos que producen miedo son sus dos conductas que lo van a evidenciar, que son las conductas de escape o las conductas de evitación. Por resumir, ¿qué puede elicitar miedo? ¿Qué puede causar miedo? Pues la percepción de un daño o peligro, sea este físico o sea psicológico, que va a amenazar, pues evidentemente, nuestro bienestar. Y los estímulos pueden ser naturales o pueden ser adquiridos. Naturales, evidentemente, un león con la boca abierta aquí al lado, pues me va a dar miedo. Pero también pueden estar los adquiridos. Y aquí en los adquiridos empezamos con las famosas fobias. Por condicionamiento clásico adquiero una fobia, pero también por aprendizaje vicario puedo aprender una fobia o por también transmisión sociocultural. Recuerdo cuando yo, jugando con un paraguas de esto que acaba en un pincho, abría el paraguas y me ponía a jugar dándole vueltas al paraguas. Al revés el paraguas, dándole vueltas sobre el pincho del paraguas. Hasta que en mi pueblo me vio una señora y me dijo barbaridades, ¿no? Primero me dio una voz y me dijo barbaridades. De tal manera que si hacía eso, alguien de mi entorno pues le ocurriría algo malo, moriría o algo por el estilo. Así que por transmisión sociocultural también se adquieren ciertos miedos. Te puede producir miedo a estímulos muy intensos, explosiones, estruendos, fogonazos. Antes del miedo te habrá producido sorpresa, claro. O estímulos muy notorios y nuevos, ir por primera vez a cualquier sitio, ir por primera vez al colegio. Ay. O también se hablan de los peligros evolutivos especiales. ¿Os acordáis de Oman? Estos que filogenéticamente vienen preprogramados. Una araña, una serpiente, caras de enfado, que cuando tenemos el paradigma de búsqueda selectiva, buscamos de una manera muchísimo más eficiente, encontramos de una manera muchísimo más rápida una araña que una mesa. Si nos dicen busca la araña entre un montón de estímulos distractores, encontramos la araña muchísimo antes que si nos dicen busca una mesa, porque una mesa es neutra en cuanto a lo afectivo. Y si es una persona que tiene fobia a las arañas, la encuentra muchísimo más rápido que el común de los mortales que no tiene fobia a las arañas. Por lo tanto, también hay peligros evolutivos. Pero bueno, es una forma de clasificar de alguna manera, pero ya digo que es muy complicado establecer los estímulos que pueden producir miedo. Se dice que sobre los 6 meses aparece el miedo, sobre todo ante extraños. Y en cuanto a las funciones, tenemos una función que es adaptativa, ya hemos dicho que es la emoción más antigua filogenéticamente,
se basa en el sistema preparatorio de defensa, permite distanciarse de los depredadores, por eso es antigua filogenéticamente, y tiene que ver con la activación para retirarse de un estímulo aversivo o para facilitar la respuesta de escape o evitación. Y también, evidentemente, apartaros de aquellos que no tengan miedo a nada, porque os va a llevar a problemas. Previene interactuar con elementos que son potencialmente peligrosos. Pero también tiene, igual que el asco tenía una función social, el miedo también tiene otra función social. En motivación hablábamos del liderazgo y del poder, y hablábamos de que el poder se puede ejercer de dos formas diferentes. Una de liderazgo, que el otro te obedezca porque cree en ti, porque tú eres una referencia, pero también podemos ejercer el poder de una forma diferente, que es implementando castigos positivos. Así que tú me vas a obedecer a mí porque si no yo te voy a castigar. Así que tú me obedeces, pero me obedeces por miedo, ¿de acuerdo? Así que tiene una función social que es el sistema social de sumisión. Promueve la sumisión al miembro dominante, por lo que es importante en especies con jerarquías sociales. En primates, el primate que es el líder es porque da unos mamporros de narices y porque los otros están hasta que sale uno que físicamente puede implementarle castigos al dominante, pero mientras el dominante pueda dar mamporros, se sigue, y eso es por miedo, el resto tiene miedo. Eso es una manera de ejercer el poder, que es una manera de ejercerlo pues, de forma negativa. Dice que también tiene otra función, que es que facilita los vínculos sociales, ayudando en la huida, ayudando a otros en la huida o ayudando en una defensa colectiva. Bien. Vale. Y el subsistema de monitorización, ya hemos dicho, lo volvemos a repetir aquí, lo recalcamos aquí, es importante, es una de las más intensas y desagradables, igualándose a la ira, intensas y desagradables. Y vuelvo a repetir lo mismo, desde el punto de vista hedónico, porque desde el punto de vista adaptativo es esencial. Y los efectos subjetivos son tensión, gran activación, preocupación por mi seguridad, desasosiego, sensación de pérdida de control, etcétera, etcétera. De hecho, cuando se tiene fobia a los aviones, una de las características principales de esa fobia a los aviones es precisamente la sensación de pérdida de control. Yo en el avión, por eso, hay muchísimas más probabilidades de que te estrelles en un coche que en un avión. Pero sin embargo, en el coche, la sensación de miedo, porque le llevo yo el coche y domino yo el coche, pero en el avión vas ahí metido en no puedes hacer nada. Lo que ocurra, entonces no tengo el control y es una de las sensaciones subjetivas más intensas, ¿no? La sensación de que no tengo el control de la situación. Esto lo traigo aquí a colación, esto está en el libro, pero hablábamos de estos dos vías de información, una tálamo-amígdala y otra tálamo-cortes, hipocampo y amígdala. Y os dije que estaba como cuantificado, ¿no? Que el sistema de pensamiento, el que va estímulo o órgano perceptivo, tálamo y córtex, y el otro que va a órgano perceptivo, tálamo y amígdala, que está cuantificado, ¿no? El de pensamiento tarda 25 milisegundos es nada, y el otro tarda unos 12 milisegundos. Es la relación del córtex con la amígdala, porque la amígdala, a pesar de ser un garbancito, pero tiene un núcleo lateral, un núcleo basal, un núcleo central, etcétera, etcétera. Y el subsistema de afrontamiento, pues evidentemente ya lo sabemos, evitar, escapar, retirarse, inmovilizarse, amenazar o atacar. En resumen, eso, evitar, afrontar el miedo. Opera, como hemos dicho, filogenéticamente, opera de forma inconsciente, de forma rápida, de forma eficiente, de forma automática.
es como un resorte, pum, nos hace saltar, pero también respuestas voluntarias posteriores redireccionando nuestros recursos atencionales. Es decir, que tiene dos formas de actuar. Una rápida, una inconsciente, que es absolutamente adaptativa, que nos sirve para ponernos a salvo, pero también después tiene respuestas voluntarias redireccionando nuestros recursos atencionales hacia los estímulos amenazantes. A mí me dan muchísimo miedo los coches, muchísimo más miedo los coches que los aviones. Pues no te deben dar miedo. Son fobias, no miedo. Y ya por último, y acabamos con este tema, las consecuencias. Una de las consecuencias, podríamos decir, mejores, es el aprendizaje de nuevas respuestas que te van a alejar del peligro. Aprender nuevas respuestas para salvarte de ese peligro. Como hemos dicho, muy importante en procedimientos de reforzamiento negativo. ¿De acuerdo? De reforzamiento negativo. Mantenemos conductas para librarnos de ese miedo. El miedo hemos dicho que es altamente adaptativo, siempre y cuando se mantenga en el centro de la curva de Yerkes y Dodson, porque si la reacción es excesiva, evidentemente deja de ser adaptativo. La eficacia disminuye y el león te comerá. Si se sobrepasa el nivel óptimo, lo que produce es un bloqueo emocional y un entorpecimiento de la acción. La U invertida de Yerkes y Dodson. Si pasa a la parte derecha de la curva, entonces empieza a ser una reacción excesiva y por lo tanto te quedas sin ser eficiente, te quedas paralizado. El miedo está en la base de un montón de trastornos psicológicos. En la base de la ansiedad, en la base de las fobias, evidentemente, de los ataques de pánico, de los trastornos por estrés postraumático, de los trastornos obsesivos compulsivos, etc. De un montón de trastornos, el miedo es el que surte cada uno de esos trastornos. Se da condicionamiento a estímulos y, como hemos visto en otros apartados, se condiciona a los estímulos, pero también se condiciona el contexto en el que esos estímulos se dan. Es decir, puedo establecer fobias al contexto en el que yo me encontré un león un día, ¿de acuerdo? Tanto al estímulo como al contexto. Y las fobias también se pueden adquirir por por aprendizaje vicario, por condicionamiento vicario, como hemos dicho anteriormente, por condicionamiento clásico, por condicionamiento vicario, por aprendizaje vicario y también por transmisión, lo hemos llevado, ¿no? Transmisión social y cultural. Las dos respuestas son evitación y siempre que evitamos el miedo, y ahora ya estamos hablando de las fobias, siempre que evitamos el miedo, lo que estamos haciendo es mantener ese miedo. Mantenemos ese miedo. Siempre que lo evitamos, lo mantenemos. Y ya he dicho que estamos hablando de las fobias. El miedo a los leones tendríamos que mantenerlo. No hay que... Así que, para acabar, las características de las fobias. Y entresacamos 5 características de las fobias. Miedo desproporcionado en relación al estímulo. El estímulo es una cucaracha y yo tengo miedo. El estímulo es una rata y yo tengo miedo. El estímulo es un ratoncito y yo tengo miedo. Miedo desproporcionado en relación al estímulo. Miedo que conduce a evitar la situación temida. Conducta de evitación y de escape. Hemos dicho que por reforzamiento negativo. La tercera, no existe explicación lógica del fenómeno. No hay explicación que valga lógica, explicación lógica, sí por condicionamiento clásico, sí, pero explicación lógica, no hay explicación para que yo tenga miedo a una cucaracha. Sobrepasan el posible control voluntario, por eso siempre se necesita ayuda para superar las fobias y pone cierto grado, cierto grado dependiendo, Si yo tengo fobia a los aviones, pero no tengo necesidad de coger un avión en mi vida, pues evidentemente. Pero
Si yo tengo fobia a los aviones y resulta que soy un alto ejecutivo, que estoy todos los días para allá y para acá con aviones, pues en fin, en el libro pone produce cierto malestar, pues cierto malestar y sufrimiento. Pero la base de las fobias, diferentes del miedo, es que las fobias se producen ante estímulos para los que no debería haber una respuesta de miedo. Bueno, pues con esto acabamos el tema 5 y me despido de vosotros hasta... ¿Hasta cuándo? No, no. Sí, 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 el 28. Antes del 28, muy bien. Arroyo 92. Hasta el viernes, no, hasta el 21 no. El 21 es festivo también. Es decir, el próximo lunes no hay clase. El lunes tampoco hay clase. Y nos vemos, para recuperar una clase, nos vemos el 25 de abril a las 5 de la tarde. 25 de abril a las 5 de la tarde. Está en Academos puesto, ¿eh? 25 de abril a las 5 de la tarde. Y después nos volvemos a ver, 26, 27, el 28 lunes nos volvemos a ver. O sea que vaya semana que os toca de aguantar. El 20, tristeza, alegría e ira. Y el lunes siguiente entramos con ansiedad. ¿De acuerdo? Así que pasad unos buenos días de descanso y felices o feliz Semana Santa, ¿vale? Bueno, pues nada, besos a todas, a todos. Nos vemos el 25, ¿de acuerdo? Y hemos estado 83. Bueno, muy bien. ¿Me apuntáis por ahí 83, por favor, donde arriba a la derecha, en un cuadradito que hay? En un cuadradito arriba a la derecha. Ahí, 83, sí. Gracias. ¿El qué? Ah, sí, sí, había por aquí, ¿eh? Sí, sí. El cambio de luz y todo eso, sí.